No conviene. Salmo número 92. Salmo 92. El verso número 10. Salmo 92, el verso número 10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Aleluya. Necesitamos en este tiempo ser fortalecidos. Como la mayoría está en casa y están en familia, dígale al que está más cerca suyo ahí, pero tranquilo que vamos a ser fortalecidos. Amén. Usted que está ahí en línea con nosotros, tranquilo que vamos a ser fortalecidos. Gloria a Dios. David toma la figura del búfalo porque en esa cultura donde él se mueve es bastante conocido el búfalo y por su fuerza y por sus capacidades que tiene para cargar grandes cantidades. De manera que es un animal fuerte. Y además de ser fuerte, dicen los expertos que cuando se siente amenazado, se dobla sobre sus rodillas para entonces adquirir mayor fuerza que la que posee normalmente. El que tiene oído para oír, oiga, porque el salmista está declarando que el Señor dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Es una cosa enorme, es una cosa maravillosa el poder hacer una declaración de esta clase, porque el salmista lo que está diciendo con eso es que va a recibir una potencia, una fuerza descomunal. Así describen la fuerza del búfalo, como una fuerza descomunal. De manera que si el Señor va a aumentar tus fuerzas como las del búfalo, entonces estamos hablando de una fuerza descomunal. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces,
No sé, porque son tantas las circunstancias que pudiéramos dilucidar en esta noche, que no podemos quedarnos con una sola, sino que hay que pensar en muchas circunstancias por las que cada uno de ustedes pueda estar cruzando en este momento, porque alguno piensa o puede pensar que la crisis solo es la pandemia como tal, pero no. La Biblia dice en el Salmo 42 que un abismo llama a otro. Entonces, sí se presenta la circunstancia de la pandemia, pero con ella se suman otras circunstancias. Por ejemplo, más de 1 millón de colombianos han quedado sin empleo, y no es extraño que en ese millón o más aparezcan algunos hermanos de los nuestros. El número terrible de los casos que se suman día a día también pudiera ser una circunstancia en la que también se pueden sumar algunos de los nuestros. Se le suma la circunstancia que se puede vivir en los diferentes hogares, allí en el secreto donde nadie dice nada, donde se superan algunas situaciones y otras se tornan como insuperables. Pero Dios nos planta en este devocional con canciones como Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana mis heridas. O sea, y no es casual, no es casual. Es la misma dirección del Espíritu Santo a plantarnos en este devocional, y tú te conectas allí y el Señor entonces te dice: tranquilo, vas a ser fortalecido. Tranquila, vas a ser fortalecida. Hermano, y sí, según Efesios 6, serás fortalecida en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, hermana María, tú vas a ser fortalecida. Amén, hermano Pedro, tú vas a ser fortalecido. Hermana Judith, si sientes que de la presencia del Señor comienzan a fluir esos ríos de agua viva, acuérdate que esos ríos no vienen de afuera hacia adentro, sino que es de adentro hacia afuera, es de su interior. Correrán ríos de agua viva. Entonces, no se preocupe, es que Dios le está fortaleciendo, es que Dios la ubicó a usted en este dial ahora, en esta plataforma,
para que reciban la fortaleza. Dicen los expertos que el búfalo, además de doblegar esa fuerza descomunal cuando está sobre sus rodillas, también dice que el búfalo puede segregar una sustancia en su interior, y es tanta la sustancia que segrega que empieza a soltarla a través de los poros, es decir, que a través de su piel comienza a manifestarse esa sustancia, y esa sustancia cubre el cuero del búfalo a fin de que el cuero queda totalmente aceitoso. Por eso es que el salmista menciona el aceite fresco, porque el búfalo, su cuerpo queda totalmente empapado de aceite fresco. Es decir, que esta noche, si te atreves a creerlo, no solamente has de ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, sino que también, hermana Deifa, también vas a sentir ese aceite fresco de la presencia del Señor, y porque se necesita, se requiere, es urgente. En algunos más que en otros, está bien, pero es necesario, esto se necesita, pero con urgencia. Hermano Harold Martínez, esto se necesita, pero para allá, porque algunos están casi que al borde del colapso, y si, uy, no, yo no sé qué va a pasar, me voy a volver loco. Y no, usted no se va a volver loco. Y entonces, no, usted va a ser fortalecido por el Señor en esta noche, y usted es posible que no se le solucione enseguida el asunto, es posible, ¿oyó? Pero esa unción fresca del Espíritu le va a permitir ver desde otra óptica todas las circunstancias que estás enfrentando, y con esa nueva óptica le vas a encontrar salida a cada una de esas circunstancias. A mí me agrada esto porque sé que si alguien se atreve a creerlo, va a ser fortalecido, pero ¿de qué manera? Hermana Luz Helena, se lo garantizo en el nombre del Señor Jesús. No porque lo esté diciendo yo, no, sino porque yo creo la palabra. Y si Él dice que uno se puede fortalecer en el hombre interior por su espíritu, y que puede fortalecerse, según Efesios 6, en el Señor y en el poder de su fuerza, al punto de que esa fortaleza se va a convertir para el creyente como en una armadura que es simbólica, que eso no existe como tal, pero que en el espíritu está armado de la cabeza a los pies. Aleluya. Sí, porque es un lenguaje figurado, eso no existe como tal, pero cuando usted es fortalecido en el Señor, sobre usted viene todo ese material en una forma espiritual, y usted siente que maneja con facilidad el escudo de la fe. ¿Ah? Diré Aragón, el escudo de la fe, la espada del espíritu. ¿Ah? Sí. Y la coraza
de la justicia, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Todo eso viene al ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, porque eso, repito, no existe como tal, sino en el Espíritu. Y Pablo lo corrobora diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son físicas, o sea, no son de aquí, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué fortaleza podemos destruir en esta noche, en este devocional? Ay, que yo sí soy de malas. Uy, no. Me vino todo en un solo tajo. Tranquilo, tranquilo. Que tu premio en Guinness Record ya te lo ganó Hot. Así que tranquilo que no vas a calificar para los Guinness Record. Porque ni tú ni yo vamos a superar a Hot en cuanto a circunstancias adversas. Ya hubo alguien que sufrió peores situaciones y se dio cuenta de unas premisas que todavía el día de hoy se dicen a voz en cuello. Yo sé que mi Redentor vive. Conozco que todo lo puedes. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que, hermano Daimer, tranquilo, vamos a confiar en el Señor y vamos a visionar las cosas desde otro punto de vista. Aleluya, gloria al Señor. Cuando el profeta Ezequiel fue invitado al Valle de los Huesos Secos en el Espíritu, porque eso tampoco fue real, fue una visión en el Espíritu. Dice que la mano del Señor vino sobre él y lo llevó en el Espíritu. Ya, lo llevó en el Espíritu, lo llevó. Y entonces le mostró esa tremenda visión de los huesos secos. Hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Bueno, como el profeta estaba en el Espíritu, y uno en el Espíritu tiene una óptica distinta a la que puede tener cuando está ofuscado, confundido, embolatado, enredado. No, la solución puede estar ahí a la mano, pero y de pronto alguien le dice de buenas a primeras, pero no te ahogues en un vaso con agua. No. Esas son expresiones de cajón. No. Y que le quede claro, la persona que se está ahogando no está en un vaso con agua. No. La persona siente que está en un océano en alta mar y que se va a ahogar. Así que esas expresiones que no te ahogan en un vaso con agua, no. No, porque te puedes equivocar. ¿O tú crees que Jonás estaba en un vaso con agua? No, Jonás no estaba en un vaso con agua. Jonás fue lanzado al océano. Sino que Dios en su bondad permitió que hubiera allí un pez que lo tragase. Pero dentro del pez Jonás se estaba muriendo.
Claro, no voy a pensar que estaba relajado de vacaciones, de vacaciones. No, señor. Es más, los que iban con él en el barco le rindieron homenaje a Dios porque cuando lo lanzaron enseguida hubo calma, hubo bonanza. Jonás estaba teniendo una experiencia en el vientre del pez. Él sintió, a pesar de que el pez lo tragó y todo y parecía que se iba a salvar, un alga se le enredó y lo estaba acabando. Entonces, ¿estaba en un vaso con agua? No. Así que yo no vengo aquí a decirte frases de cajón de que no te ahogues en un vaso con agua. No, no. Yo creo que puedes estar en un océano y creo que te puedes estar muriendo de verdad, ¿verdad? Pero igual, aunque estés en ese océano y sientas que te estás muriendo, si te conectaste con este devocional, ya no te mueres. De verdad, ya no te mueres. ¿Y por qué no? Porque el Señor te ubicó ahí para aumentar tus fuerzas como las del búfalo. Les cuento algo más del búfalo. Y es que en alguna ocasión vi una programación cuando estaba bastante joven. ¿Quién estará conmigo ahí que sea de mi edad? ¿Quién? Cecia. No, no creo que Cecia tenga mi edad. Yo debo ser mayor que Cecia. De pronto alguno de los pasos. No tiene que ser exactamente Judith. Puede ser algún otro de los pasos. Eh, Alcanzamos a ver una programación de Gloria Valencia de Castaño. Sí, una sección que le llamaban Naturalia. Eso es Antiguo Testamento. Ahí vi por primera vez un documental que presentaban de la especiales de la National Geographic, pero que Naturalia lo transmitía. Y ahí pude percibir esto que dice el salmista. El búfalo lo atraparon las fieras. Sí, lo atraparon las fieras. Y una de las fieras logró como inyectar su mandíbula en el cuello del búfalo. Las demás no habían podido atraparlo, pero hubo una de las fieras que como que sí logró inyectar su mandíbula y estaba ahí agarrado, estaba prendido ahí del búfalo. Y el narrador estaba diciendo que si el búfalo lograba arrodillarse, podría doblegar su fuerza descomunal y tal vez poder quitarse la fiera de encima. Es más, dijo el narrador, si él comienza a segregar esa sustancia, lo más seguro es que su piel, o sea, su cuero, se va a tornar resbaladizo y se le va a poder escapar a las fieras. Y efectivamente, eso comenzó a suceder y las cámaras se enfocaban a las fieras tratando de atraparlo, pero la piel del búfalo se tornó brillante a causa del aceite. Y ese brillo y las garras del búfalo trataban de las fieras, trataban de atrapar al búfalo, pero no, sus garras resbalaban.
Cuando tú eres fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, las garras de la fiera no podrán atraparte. No podrán vencerte. No podrán destruirte. Si ese aceite de la unción comienza a saturar todo tu ser, no habrá quien te pueda vencer. Todas esas circunstancias que estás enfrentando, eres tú el que resultarás más que vencedor. Yo siempre que miro el pasaje de Elías, camino a la cueva, y Elías después de la cueva, yo digo, oh, qué experiencia enorme dentro de la cueva. Hay circunstancias que aunque en el momento te causan cierto dolor, cierto desespero, no sé qué voy a hacer, cuando ya logras cruzarla y te das cuenta que en Cristo eres más que un vencedor, dice, valió la pena. Valió la pena. Qué guerra, qué lucha, qué cosa tan tremenda, pero valió la pena porque, yo pensé que no iba a poder superar estas circunstancias, pero fíjese que sí se pudo, sí fue posible. Al comienzo no entendía hasta algunos voluntaria o involuntariamente tiró la toalla y el Señor estaba ahí y estaba tan cerca que simplemente no la dejó caer, sino que la recibió y no dejó que tú quedaras en vergüenza. Nunca dejará que quedes en vergüenza. Los que confiaron en Él fueron alumbrados y no quedaron avergonzados. En ninguna de esas circunstancias que vivieron, Dios los fortaleció de una manera tal que lo que vieron fue victoria tras victoria. Cada circunstancia se transformó en una victoria amplia. Sé que estás entendiendo lo que estoy diciendo. Así que adelante, que el Señor hoy te dice con amor, Dios, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor y en el poder
de su fuerza. No tenga miedo. Tranquilo. Serás fortalecido. Que Dios te bendiga